Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 26 de agosto y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 22, versículos 17 al 31 con el título Sin intercesores que se pongan en la brecha. El pasaje de hoy habla sobre diferentes temas, por ejemplo, la purificación del pueblo de Dios a través del fuego doloroso. También habla sobre el tema de los líderes, que todos los líderes en todas las áreas de la vida fueron corruptos. Y al final vemos, hermanos, en los versículos 30 y 31, que Dios le dice al pueblo de Israel: no hay ni una persona que trate de reconstruir el vallado y que se ponga en la brecha entre el pueblo y entre Dios. Yo quiero enfocarme más en ese punto, en la reflexión de hoy. Vamos a empezar en el versículo 17, dice la palabra de Dios así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Lo que sí es cierto, hermanos, que vemos aquí el tema de la fundición de la plata para purificarla. A mí me parece, hermanos, que el punto principal del pasaje de hoy no es tanto este fuego. El fuego obviamente es Babilonia. Dios usa a Babilonia como un instrumento de purificación para hacer que el pueblo de Dios reaccione. Pero vean, hermanos, aquí que dice la palabra claramente que el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, es escoria. Se han convertido en escoria. Cuando se mina la plata, se usa un fuego, un horno de casi 1000 grados para que se derrita la plata y todas las impurezas, aquí como dice bronce, estaño, hierro y plomo, se separan de la plata y así se purifica. Se refina la plata para que sea una plata pura. Pero aquí me parece que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ya los he refinado varias veces a través de diferentes medios, pero ustedes siguen siendo escoria. No son parte de la plata pura que tiene valor, sino que ustedes son la escoria. Porque una y otra vez he intentado purificarlos a través de diferentes pruebas y ustedes siguen siendo idólatras. Y si en el pasaje de ayer Dios dijo que los iba a esparcir, aquí dice que los va a juntar, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Dios ya había usado las naciones para castigar a su pueblo en el año 609 a.C., 597 a.C., y aún así no reaccionaron. Es que me parece a mí, hermanos, aunque sí es cierto que Dios usa las pruebas para purificarnos, Él usa el fuego de las pruebas para santificarnos, me parece que quizá ese no sea el punto principal del pasaje de hoy, porque luego vemos que en la mayor parte del versículo 23 al 31 se habla de los líderes, y se ve que los líderes no cumplen su deber, no sirven a los demás, sino que se sirven a ellos mismos. Son egocéntricos. Ellos piensan más en su propio beneficio que en
servir y beneficiar a toda la comunidad. Dice la palabra en el versículo 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Entonces los profetas no cumplieron su deber, no predicaron la palabra de Dios correctamente, no guiaron al pueblo en justicia y en verdad, sino que fueron corruptos como león rugiente que arrebata presa. En vez de servir a la gente, se aprovecharon de la gente, devoraron almas, tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. En vez de mejorar la situación, la injusticia se empeoró. Se trataron mal las viudas que necesitan ser cuidadas y protegidas. Luego dice en el versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellas. No solamente los profetas carecen de liderazgo, sino también los sacerdotes, que tienen la responsabilidad de guardar las cosas de Dios sagradas. Menosprecian a Dios, no le dan importancia a Dios y a lo que le pertenece a Él, a lo que es sagrado. Mezclan sin pensar las cosas entre lo santo y lo profano. No distinguen entre lo inmundo y lo limpio, y así menosprecian a Dios. Menospreciaron los días de reposo, y Dios fue profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Los príncipes, en vez de servir a la gente, se sirven a ellos mismos, buscan su propia ganancia, y los profetas son cómplices en eso, en que predican palabras que no son de Dios para cubrir la maldad de los príncipes, y ellos también, los profetas, se enriquecen de las mentiras que proclaman. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Entonces vemos que no solamente los profetas, los sacerdotes, los príncipes, sino el pueblo entero, o sea, toda la gente de Israel, el pueblo de la tierra, usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Y cómo no va a ser así? Si los líderes están mal y son corruptos, entonces el pueblo los va a seguir a ellos también. No había ni una persona con dignidad, una persona con integridad que dijera: no, esto está mal. ¿Qué estamos haciendo? Dice en el versículo 30 al 31. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, o sea, se habían destruido los muros de Jerusalén. Alguien que trate de restaurar lo derribado y lo destruido, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esto me hace pensar, hermanos, en Moisés. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel cayó en idolatría? Fueron tras Aarón y empezaron a quitarse las argollas, los aretes, y a hacer un becerro. Y se inclinaron ante ese becerro diciendo: oh, gracias por rescatarnos de Egipto, por sacarnos de la opresión. Moisés lloró y oró: Dios, si tú puedes rasgar mi nombre del libro de la vida y salvar a este pueblo, hazlo. Él fue un intercesor que valientemente se puso en la brecha entre Dios y el pueblo de Israel, el pueblo rebelde y desobediente de Israel, diciendo: si yo tengo que morir, si yo tengo que sufrir, si tengo que sacrificar mi vida a Dios para que se salven ellos, yo lo haré. Dios dice: estuve yo buscando un hombre valiente, pero no lo hallé. Un hombre de integridad, un hombre que tiene fe, que quiere hacer las cosas bien.
Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ahora espero, hermanos, que ustedes sepan por dónde voy a ir con esto. Que en fin no se trata de Moisés, se trata de Jesús, porque Jesús en fin, hermanos, fue el que se puso en la brecha entre Dios Santo y nosotros los seres humanos pecadores. Él dio su vida por nosotros para rescatarnos, siendo nosotros tan corruptos como los profetas, los sacerdotes, los príncipes, los gobernadores, el pueblo. Hermanos, cuando leemos la Biblia, el único bueno en toda la Biblia es Jesús. No cometamos ese error de leer y decir, wow, ok. Por ejemplo, si leemos el pasaje en Juan 10, que yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ahí no está hablando de mí, que yo, el pastor Chun como pastor, soy ese buen pastor que da la vida por las ovejas. No, está hablando de Jesús, que Él es ese buen pastor y todos los demás nosotros somos pecadores que necesitamos su gracia y su salvación. Vemos aquí, hermanos, claro, por una parte podemos decir que nosotros debemos de ser esos hombres valientes, de integridad, que nos ponemos en la brecha y que reconstruyamos el muro derribado y que, aunque nosotros tengamos que pagar el precio y sufrir, que nosotros nos pongamos en la brecha entre Dios y la gente. Pero en fin, el que lo hizo es Cristo Jesús. Confiemos en Él, en su justicia perfecta y, hermanos, sigamos el ejemplo de Cristo Jesús. Que seamos de esos pocos que dicen ya no más opresión, ya no más injusticia, ya no más maldad. Empezando conmigo. Oh Dios, yo no quiero ser materialista, egocéntrico, avaro como estos líderes del pueblo de Israel y reconozco que yo soy como ellos. Que muchas veces pienso solamente en mí, en mi propio beneficio y no en tu gloria y en el bienestar de la gente. Pero ayúdame, oh Señor, a tener la mente de Cristo Jesús, que se puso en la brecha de entre nosotros y tío Dios, a ser mansos, humildes, serviciales, sacrificiales, que oremos e intercedamos por la nación, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Oremos, hermanos, de esa manera para empezar el día de hoy y espero verlos hoy a las 7:30 de la noche en la iglesia para nuestro tiempo de oración y adoración familiar. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.